Yali, neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la octava casilla de la 23ª, el tonali Chicuey Cuautli, 8 Águila. Estoy aquí en Malinalco, en este recinto, es una iglesia muy antigua que llevaran los agustinos. Ahí están las campanas y aquí adentro hay unos murales muy bonitos que hicieron los últimos tlacuilos del siglo XVI. Bueno, pues con este escenario vamos a hacer una lectura de este tonali. En el numeral 8 tenemos a Tlaloc, el líquido celeste que nos contiene. Y este señor Tlaloc, el señor del agua, trae consigo a un ave maravillosa que es el águila, Itzcuautli, el águila de obsidiana. En estos murales vemos muchas aves y muchas plantas representadas que ya son endémicas del lugar. ¿Quién es el señor de la noche? Tonatio. Y en el signo Cuautli tenemos a Tlatlauquitezcatlipoca como el regente. Tlatlauquitezcatlipoca es el espejo rojo humeante, el otro hermano guerrero de Yayauquitezcatlipoca. Tlatlauquitezcatlipoca es el que hiciera el fuego como regalo a sus padres. ¿Y saben qué? Tlaloc se está manifestando. Ya está lloviendo aquí en Malinalco. Bueno, lo que he escrito para este tonali es lo siguiente. Chicuey Cuautli, como el águila que en la antesala de la tormenta eleva su vuelo hacia el cielo, así hoy nosotros en este marco de Malinalco abrimos nuestras alas, donde las nubes, escuchen a Tlaloc, es una tonalcidencia. Él ya, oigan, se está manifestando. Dice, donde las nubes son solo sombras pasajeras, la mirada del universo se observa, un vasto lienzo de posibilidades y cada viento que sopla es un murmullo de sabiduría. Es la conexión entre el sol, el agua, la danza sagrada de lo divino y lo terrenal, donde la luz del Ilhuicatl besa las aguas de Tlaloc y la vida florece en cada rincón del alma. El águila no teme a la tempestad, más bien la abraza como un maestro utilizando su fuerza para elevarse más alto, más allá de las limitaciones del miedo. Así, Chicuey Cuautli nos enseña que en cada desafío hay una oportunidad, que las tormentas son meras sendas hacia la comprensión y la iluminación, y en su vuelo encontramos el eco de nuestros propios sueños, la promesa de que, igual que el águila, podemos volar sobre las adversidades y con un corazón valiente como del Tlatlauquitezcatlipoca, que también lo conocemos como Mixcoatl, bueno, podamos descubrir la belleza que reside en lo profundo de cada experiencia de vida. Vean qué preciosos árboles dibujaron esos tlacuilos. Bueno, y unos cantos para este día. Oh Chicuey Cuautli, águila de obsidiana que surcas los cielos, donde el sol del Ilhuicatl y el Tlalocan se entrelazan en un abrazo eterno de luz y sombra. Eres la mirada profunda, la sabiduría que se despliega en cada abatir de alas, una danza de poder y de calma, un guerrero diurno que desafía las tormentas con la audacia de su vuelo. Desde las alturas, con la agudeza divina, contemplas el universo, los 4 rumbos del mundo, los 8 vientos que surcan las verdades ocultas, la dualidad de la vida, la fertilidad del agua que nutre el alma de la tierra. Tlaloc te acompaña. Señor de los mares y del trueno, en su abrazo acuático tejiendo la existencia de los que en el Tlalocan reposan, mientras tú desde tu atalaya te elevas más alto, más allá de los miedos, más allá de la mediocridad. Vean qué precioso lugar. Aprecien los murales, vean qué bonitos. Y aquí hay una sección que representa el nahualismo. Hoy podemos convertirnos con el poder de Tlaloc en esa Izcuautli, en esa águila de obsidiana. Me voy a parar aquí en donde están esas representaciones de lo nahuálico. Acá están. Miren, ahí está. Al fondo, no sé si logran ver,
Se ven unos animales como que se están transformando. Bueno, sigamos con los versos. Estamos en la oportunidad de un espejo maravilloso que es el Señor Tlaloc y de un espejo rojo que es el de Tlatlauqui Tezcatlipoca. El fuego nos ilumina la senda de los guerreros que somos hoy si nos atrevemos a mirar más allá de las tormentas. Nuestro conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicuey Cuautli, el águila que desafía la tormenta. Con las alas extendidas abrazo el viento y la lluvia mientras el sol y el agua se entrelazan en la danza eterna de la vida. Soy el eco de los cuatro rumbos, la sabiduría que surge del silencio, un guerrero que observa, que eleva su mirada hacia el horizonte donde cada adversidad se convierte en un peldaño hacia la luz. Ahí en la parte de arriba vemos a los sembradores de cacao y el árbol es precisamente el de cacao, ahí se ven los frutos, ahí están las aves y bueno, siguiendo este recorrido de este mural vamos a encontrar una representación de lo que conocemos como el nahualismo. Eso nos explicaron aquí, es esta imagen, vean, analícenla ustedes mismos. El mural es muy bonito, es muy extenso, es amplio. Vean el techo, muchas plantas que ya no las hay en el lugar, muchas pues ya están, miren ahí hay un tochtli, han desaparecido y otras están en el rescate de estas plantas. Vemos floripondios, vemos nopales, animales interesantes, incluso un tlacuache. Arriba de ese árbol hay un tlacuachito, miren, ahí está. Bien simpático. Hay aves, peces. Es un lugar muy bonito. Les invito a que vengan, que lo exploren, que lo analicen, que lo disfruten. Representaciones de plantas, de agua, aves, peces. Incluso tenemos aquí la representación del águila bicéfala. Ahorita la van a ver, miren ahí qué bonita vegetación. Observen, estamos llegando a donde está el dibujo del águila. Aquí estamos, miren, aquí está un águila de frente, si la notan, y aquí vemos pues una representación como de si fueran dos cabezas de águila, ¿cierto? Mucho se puede encontrar en este mural. Ahí está una representación como de un animal serpentino. Bueno, pues es un placer estar aquí y compartir con ustedes. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Saludos desde Malinalco. Timota.